Estamos en la continuación de este tema que hemos iniciado en el estudio pasado acerca del mensaje a las 7 iglesias. El domingo pasado tuvimos el de la iglesia en Éfeso, pero hoy nos toca la segunda iglesia, que es la iglesia de Esmirna. Dice en el capítulo 2 de Apocalipsis, el verso 8, dice: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Aquí viene ya lo que es el inicio del mensaje a Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Se refiere a Cristo, que es el que está dándole el mensaje a la iglesia en Esmirna. Esmirna era una ciudad muy importante del Asia Menor. Y esta ciudad tenía sus particularidades. Dice la Biblia que la iglesia en Esmirna estaba maltratada, estaba perseguida, y es que la ciudad de Esmirna era una ciudad muy rica, era una ciudad bien próspera porque era el centro del comercio, y por ahí, siendo un puerto, pues pasaban todos los barcos que iban de Europa a Asia, Asia, Europa, así que había prosperado. Tenía una particularidad: tenía el templo a la diosa Cibeles, que era una diosa muy importante en el Asia Menor, pero además de esto, era una ciudad que había solicitado el permiso imperial de Roma para erigir un templo al emperador, y le había sido concedido. Es decir, era una ciudad bien próspera en lo político, en lo social y en lo económico, pero que eso mismo llevaba a que la iglesia fuera maltratada y marginada. Sigue diciendo, dice: yo conozco tus obras, tu pobreza, tu tribulación. Es decir, la iglesia estaba siendo perseguida, marginada a los cristianos. Dice: y tu pobreza, pero eres rico. Aquí viene algo muy interesante. Dice que la iglesia se tenía por pobre. Posiblemente la pobreza de la iglesia se debiera precisamente a la tribulación, a la persecución que estaba teniendo. Los cristianos posiblemente no podían eh, eh, participar del comercio, de esta obra de todo el comercio que pasaba por la ciudad. Eran marginados de este. Por lo tanto, la iglesia se tenía como pobre, esta pobreza debido a esto. Pero le dice el Señor: pero tú eres rico. ¿Cómo es posible? Pobres, pero que el Señor los tenía por ricos. Una cosa es ser pobre para los estándares del mundo, pero lo que importa es el estándar con que Dios nos tiene. Las riquezas que Dios está acumulando para nosotros no necesariamente son iguales o tienen que ver con las riquezas que según el mundo tenemos. En el Evangelio de Mateo, el capítulo 6, los versos 19 y 20, dice el Señor Jesús: no os hagáis tesoros en la tierra, decía el Señor, donde la polilla y el horrín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompe y donde ladrones no minan ni hurtan. Sí, el Señor está diciendo donde realmente tienen que ser ricos, tener la riqueza,
es la riqueza espiritual, la riqueza del cielo. Porque la riqueza de aquí es pasajera. Te la pueden robar, la moneda se degrada. Incluso en Esmirna había una moneda que venía con la efigie de la diosa Cibeles. Y puede degradarse el valor de la moneda, pierde valor. Y se lo roban y se hace trampa en el comercio y demás. Y todo depende del entorno humano. Sin embargo, el Señor dice, háganse tesoros en el cielo, que allí no hay ladrones y el valor nunca se pierde. Por lo tanto, lo que Dios le está diciendo aquí a la iglesia de Esmirna es, aunque tú eres pobre, aunque te consideras pobre, tú eres rico. Oye, qué lindo es que Dios nos diga, tú eres rico, porque significa que para Él hemos acumulado riqueza espiritual. Y sigue diciendo ahí en Apocalipsis que dice que esta ciudad de Esmirna, además de ser pobre, dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Porque hay algo muy, muy importante en la situación de Esmirna. Parte de esa persecución, de la persecución que estaban teniendo, posiblemente por influencia de una comunidad posiblemente rica de los judíos. Había una sinagoga judía muy importante y aparentemente los judíos estaban teniendo parte incentivando la persecución contra la iglesia, y el Señor le está diciendo que dice ahí en el verso 9 también, dice, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Y es que la palabra judío, que generalmente a veces se interpreta como la raza, como la etnia, como la religión, en medio de todo esto, pudiera ser que incluso hubiera cristianos, vamos a llamarle así, o supuestamente cristianos que estaban dentro de la iglesia, que estaban tratando de tergiversar la fe cristiana. Pero el que Dios considera judío es el del corazón. Dice en Romanos 2:29, la carta del apóstol Pablo a los Romanos 2, el verso 29, dice, es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. O sea, está reconociendo, le está diciendo el Señor a la iglesia de Esmirna que esa sinagoga no era realmente judío. ¿Por qué? Porque judío es aquel que es judío del corazón espiritual, aquel que ha sido redimido, aquel que pertenece al pueblo de Dios. No por ser sencillamente de la religión judía o de la etnia judía, se considera judío en el sentido de pueblo de Dios. Solamente aquel que ha aceptado a Cristo como su Salvador. Por lo tanto, estos supuestos cristianos, fueran judíos o no, dice, él le llama a la sinagoga de Satanás. Ahora, en medio de esta tribulación, imagínense, es una iglesia empobrecida porque está marginada y perseguida. El Señor le dice que va a padecer tribulación. Dice ahí en el verso 10, no temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará, fíjense que dice el diablo, echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días.
la persecución siempre es inducida por las fuerzas satánicas que quieren oponerse al desarrollo de la fe y que el cristianismo, esa esencia de Cristo en sus hijos, en sus seguidores, puedan seguir avanzando. Dice, el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel. Van a sufrir persecución, eso es lo que le están diciendo. Van a ser probados, porque la persecución prueba a aquellos que realmente son de Cristo. Y dice algo muy interesante, dice que van a ser probados por 10 días. Esto de 10 días, por supuesto, es un número simbólico que significa por un corto tiempo, es decir, no va a ser algo muy extenso, va a ser muy poco tiempo, va a ser por 10 días. En la segunda carta a Timoteo capítulo 3, el verso 12 dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. El hecho de que seamos fieles, la decisión de ser fieles a Cristo, ya eso de por sí atrae persecución. Nos van a perseguir porque somos de Cristo. Es el diablo el que está en contra de la vida, de la fe cristiana y de la fe cristiana. Por lo tanto, el hecho de que aun cuando el Señor le dice, vas a padecer por 10 días, va a haber un corto tiempo en que vas a padecer persecución, pero dice que el diablo va a echar a algunos de ustedes a la cárcel, y dice aquí en 2 de Timoteo que todo aquel que decida ser fiel a Cristo va a padecer persecución. Va a ser marginado en algún momento, va a ser, lo van a poner bajo tribulación, porque seguir a Cristo, cuando el Señor decía, tome su cruz y sígame, es decir, está dispuesto a llevar su cruz por Cristo. ¿Estamos dispuestos nosotros a padecer persecución por ser fieles? Esa es una decisión que siempre debemos tomar en cuenta. No es solamente todo está bien, todo va a estar bien, el Señor nos va a bendecir, sino que tener en cuenta que la persecución es el producto de nosotros decidir ser fieles a Cristo. ¿Decidimos ser fieles? Aún así, queremos ser fieles a Cristo. Eso es algo muy importante porque es una decisión que debemos tomar. El hecho de que vaya a ser por poco tiempo, eso de poco tiempo puede ser más extenso. Esmirna fue una ciudad donde los cristianos padecieron persecución durante mucho tiempo. Hubo un discípulo del apóstol Juan que se llamó Policarpo, y este discípulo fue obispo de la iglesia de Esmirna, es decir, el que estaba al frente de la iglesia de Esmirna. Y fue perseguido, fue arrestado y se le condenó a muerte y fue ejecutado. Policarpo fue uno de los mártires de la historia cristiana antigua. Y cuando los musulmanes llegaron en 1400 y algo, no recuerdo el año, los musulmanes conquistaron Esmirna. Dicen que la historia cuenta que persiguió a los cristianos, y aunque no se cree que hay un poco de leyenda en eso, pero dice que un emperador, vamos a decirle musulmán, de origen mongol, llamado Tamerlán, cuando conquistó Esmirna, hizo una torre y en vez de usar piedra, usó las calaveras, las cabezas de los cristianos que ejecutó. Tal vez sea una leyenda un poco exagerada de esto de hacer una torre pero sí se sabe que persiguió a los cristianos de una manera feroz cuando en 1400 y tanto
conquistó la ciudad de Esmirna. Por lo tanto, fue una iglesia que estuvo dispuesta a pagar el precio por ser fiel a Cristo. Ahora, ¿cuál es el consejo que el Señor le da a la iglesia en Esmirna? Dice ahí en Apocalipsis, en el mismo verso 10, dice: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. La palabra en griego habían dos definiciones para la palabra corona. Estaba la corona que se le ponía a los príncipes, a los reyes, tenía su definición, y esta corona, que es la que se llama estéfanos. Estéfano era la corona que se ponían los atletas, los deportistas, los que competían y vencían cada uno en su especialidad. Esa corona se le llamaba estéfanos. Y esta es la palabra que el Señor utiliza aquí: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Es decir, el que venza como vencedor, como el que lo lograste, el como que llegaste. Entonces, esta corona nos recuerda que al final del camino nos espera a nosotros también una corona. El estéfanos era una corona que se hacía generalmente con hojas de laurel, para el vencedor. Era algo de prestigioso, pero la corona nuestra que el Señor nos va a dar no va a ser de laurel, va a ser una corona de alta. Dice en segunda de Timoteo 4:8, en segunda de Timoteo 4:8 se nos dice: por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Si todos vamos a tener un día una corona y vamos a ser coronados. ¿Cuál es el precio, o digamos la condición? Ser fiel, aún hasta la muerte. Ser fiel. ¿Por qué? Porque la fidelidad a Dios es lo que Él premia. Ser fiel. Después que le dice: vas a padecer persecución, por corto tiempo, 10 días, pero sé fiel hasta la muerte y yo te voy a dar la corona de la vida. En el libro de Santiago, el capítulo 1, verso 12, dice lo siguiente: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Bienaventurado el que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba. Sí, va a haber una corona, pero la condición es ser fiel. La fidelidad a Dios que Él nos deja, la retribución de esa fidelidad es precisamente la corona de justicia que Dios tiene preparado para nosotros. Dice el verso 11: el que tiene oído, oiga. Es decir, preste atención. Esa frase del que tiene oído, el Señor Jesús también lo decía en sus enseñanzas: el que tiene oído, o sea, el que está oyendo, que preste atención. Que preste atención. El Espíritu dice a las iglesias: el que venciere, o sea, el que sea fiel, no sufrirá daño de la segunda muerte, sino que vamos a recibir la corona de justicia que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Permita el Señor que cada uno de nosotros sea fiel. Ser fiel hasta la muerte y yo te daré la corona
de la vida, porque la retribución a la fidelidad es la corona por como se le daba a los vencedores de los certámenes de aquella época, una corona porque venció, porque logró a la meta. Que el Señor nos ayude en esta fidelidad, pero que aún sabiendo que el que sea fiel va a resistir la tentación, va a sufrir la persecución de alguna manera, hay que estar decididos a ser fieles. ¿Quiere usted ser fiel aún sabiendo las consecuencias? Porque esta consecuencia es por 10 días, pero lo que vamos a recibir al final, la corona, es para toda la eternidad. Dios le bendiga y permita al Señor que estemos fortalecidos en Él para poder ser fiel, aún a pesar de la prueba, aún a pesar de todo el viento que Satanás envíe en nuestra contra. Vamos, si vencemos y vamos a vencer en el nombre del Señor, vamos a recibir la corona de la vida. Dios les bendiga y permita al Señor que su vida sea prosperada y seamos ricos en el Señor. Dios les bendiga.